Ustedes saben que venimos haciendo una temporada, una serie que se llama La Grandeza Revelada. La Grandeza Revelada es el nombre de la serie y se trata de ir explorando uno a uno acerca de los atributos de Dios. Hemos pasado por unos muy importantes atributos de Dios, que Él es soberano, que Él es inmutable, que no cambia por nada, que Él es Dios todopoderoso, que es bueno, que es misericordioso. Y hace 8 días con el pastor Diego, ¿qué es qué? Que es amor y que es un amor muy distinto al que nosotros conocemos y entendemos. Bueno, pero aquí hemos llegado hoy a este tema que es más bien de los menos predicados acerca de los atributos de Dios, que es la ira de Dios. La ira de Dios. Entonces voy a pedirles que de una vez vamos al texto que vamos a leer en Romanos capítulo 1, versículos 18 hacia adelante, hasta el 25 leeremos. En Romanos capítulo 1, versículos 18 en adelante. Hemos tenido también en nuestra celebración el capítulo 1 de Nahum. Nahum. Ya vamos a explicar algunas cositas de este capítulo 1 de Nahum. Entonces, leamos juntos. Allá donde estás en tu casa, lee, acompáñanos aquí en la pantalla y leamos con atención la palabra del Señor. Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra del Señor: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Dejemos hasta ahí la lectura por ahora. Oremos por favor, acompáñenos en oración. Señor, estamos delante de tu palabra que es tan santa, que es preciosa, tu palabra que ha hablado a generaciones y generaciones en distintas circunstancias, en distintas formas. Hoy, Señor, al acercarnos a tu palabra, lo hacemos también con la humildad que necesitamos y que requiere ella para que tú nos hables. Señor, háblanos así como lo has hecho tantas veces. Háblanos a nuestros corazones por tu palabra hoy, Señor, al acercarnos a este atributo tan particular. Señor, que nuestros corazones sean conmovidos hacia ti, pero que esta palabra sea de consuelo para algunos o de ánimo o de esperanza o de llamado a la fe. Señor, que tu palabra tenga los efectos para la cual fue creada en la eternidad. Gracias, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos y amigos, una pequeña definición de la ira. A ver si podemos tener aquí en la pantalla. La ira de Dios es la respuesta justa y mesurada de su santidad hacia el mal. Es la respuesta justa y mesurada. Ya vamos a hablar un poquito lo de mesurada, de su santidad hacia el mal. Es su eterno aborrecimiento
a toda injusticia. Bueno, aunque su ira es provocada por el pecado y es incomparable en su alcance, lo que dice la Biblia de la ira del Señor es que Él es lento para la ira y grande en amor o en misericordia, como ya lo hemos escuchado muchas veces. Nosotros no deberíamos evitar el tema de la ira de Dios, porque la Biblia no lo evita. Incluso algunos teólogos como Arthur Pink dice que la Biblia habla más de la ira de Dios que del amor de Dios. Eso para tener una idea de lo serio que es el asunto de la ira. Así es que está bien que nosotros preferimos la gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor. Sí nos gusta más. Pero la verdad es que la Biblia hace bastante hincapié en la ira de Dios. Para abordar este tema de la ira, debemos tener varias consideraciones, especialmente pensando en cuáles atributos se relacionan más directamente con esta característica de Dios. Vamos a ver que la ira de Dios se relaciona especialmente con estos atributos, con su justicia. La ira de Dios se relaciona con su justicia como otro atributo. Dios es justo y tiene ira. La ira de Dios se relaciona con su amor. Dios es amor y por eso tiene ira. Dios es bueno y por eso hay cosas contra las que tiene ira. Y bueno, la ira de Dios incluye una estrechísima relación con la doctrina del pecado. Entonces vamos a ver algunas cositas de esas hacia adelante. Bueno, una cosa que con los atributos de Dios, pues digamos la referencia que nosotros tenemos es cómo nosotros lo vivimos. Comúnmente pensamos en un atributo de Dios y lo que viene a nuestra mente es lo más cercano, lo que nosotros conocemos de eso, así como dijimos de la misericordia, de la bondad y del amor. Ya nos dicen que es tan distinto, pero lo primero que se viene a nuestra mente es qué es nuestra experiencia con eso. Y usted puede pensar en cómo es su experiencia con la ira. ¿Cómo fue la última vez que usted vio a alguien consumido por la ira? ¿O le pasó a usted? ¿Y qué pasó? ¿Y eso salió bien? ¿Hubo alguna cosa o un bonito resultado de eso? Sin duda, nuestros recuerdos de ira propia o de otros son generalmente cosas desastrosas. Bueno, nos ayuda a partir de lo que es cercano con la ira, de lo que nosotros podemos haber experimentado. Pero tal vez esta reflexión también nos lleva a pensar lo distintos que somos respecto a cómo lo expresamos nosotros y cómo Dios lo expresa. Es que nosotros somos imagen de Dios. Recuerden, hechos a imagen de Dios. Pero nuestra imagen es muy distorsionada. Este Dios, así como lo hemos descrito con todos estos atributos, nos creó a su imagen, pero nuestra imagen, nosotros somos una imagen bastante distorsionada, no eliminada. Nosotros contenemos la imagen de Dios, distorsionada, pero no eliminada. En la caída y por el desastre del pecado, nuestra imagen fue, la imagen de Dios en nosotros fue dañada. Pero digamos así clarito y de entrada que la ira de Dios no es como la ira humana. La ira de Dios no es como nuestra ira. Sin duda nuestras experiencias propias o con personas amadas, cercanas, nos han dejado recuerdos del problema serio con la ira, pero la ira humana puede ser un desahogo pecaminoso, como cuando se castiga a un niño con ira. Es realmente una venganza de unos adultos. Nuestra ira puede ser frustración por la pérdida de control.
es impredecible, mezquina y desproporcionada. Noten por favor que paradójicamente o contradictoriamente son las personas más cercanas, las más amadas, las que llevan los platos rotos en nuestra ira. Hermanos, si nosotros tenemos problemas con la ira, necesitamos a Cristo. La ira de Dios, en cambio, es la respuesta justa, mesurada, medida de su santidad hacia el mal, y es un aborrecimiento eterno a toda la injusticia. Vamos a ver tres cositas nada más, tres cositas. Yo sé que ustedes quisieran muchos puntos sobre la ira de Dios, pero vamos a por lo menos a desempacar esto en estos tres punticos. ¿Cómo es la ira de Dios? La ira de Dios es provocada. La ira de Dios es medida, es moderada, Él la controla. Y tercero, la ira de Dios es sobre los pecadores. No me digan eso, que Dios ama al pecador y aborrece el pecado, porque en la condenación habrá personas, no solo sus pecados. Bueno, Romanos 1:18, donde leímos esta mañana, mire cómo arranca, por favor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Se revela desde el cielo. Deuteronomio capítulo 9, versículo 7. Si ustedes que están allá en su casa, busquen pronto, tomen nota, lean juntos. Deuteronomio 9:7 dice, esto es sobre la rebelión de Israel en Horeb. Mire por favor, acuérdate, no olvides cómo provocaste a ir al Señor tu Dios en el desierto. Desde el día en que saliste de la tierra de Egipto hasta que llegasteis a este lugar, habéis sido rebeldes contra el Señor. Entonces, hay muchas alusiones de la Biblia que dan cuenta que la ira de Dios no es algo propio de su naturaleza. Miren bien, nosotros podemos decir con toda confianza que Dios es amor. Dios es amor, ¿sí o no? Que Dios es misericordioso, que Dios es bueno, pero no deberíamos decir o no decimos que Dios es ira. Decir que la ira de Dios es provocada. Es algo que no está en su esencia. No es algo propio de su naturaleza, es una respuesta al mal. Es provocada. Y tengo una cita de un autor contemporáneo que se llama Colin Smith, escrito en los documentos de Coalición para el Evangelio. Vamos a ver si sale aquí para que lo leamos juntos en esto que es una diferencia. Mire, hay una diferencia muy importante entre la ira de Dios y su amor. La Biblia dice Dios es amor. Esa es su naturaleza. El amor de Dios no es provocado. Dios no nos ama porque ve algo de sabiduría, belleza o bondad en nosotros. La razón por la que Dios nos ama radica en su naturaleza, no en la nuestra. Pero la ira es diferente. Es su santa respuesta a la intrusión del mal en su mundo. Si no hubiera pecado en el mundo, no habría ira de Dios. ¿Sí ven la diferencia con el amor de Dios y con otras características de Dios? Miremos un par de cosas en Nahum 1, que es el texto con el que estamos haciendo las oraciones hoy. Nahum 1, Nahum y Jonás son dos libros como hermanitos. Nahum y Jonás deben leerse juntos. Ustedes saben que Dios envió a Jonás a predicar a Nínive. Y bueno, toda la historia de Jonás va por otro camino y el Señor la ballena y todo esto. Jonás al final predica en Nínive y dice que la gente de Nínive se arrepintió. Eso fue por un tiempo, porque en Nahum 1 y Nahum describe la destrucción de Nínive.
Y aquí está capítulo 1 de Nahum, que arranca con esta palabra un poco curiosa que es un oráculo. Es como la respuesta de un Dios a una consulta. La respuesta de Dios cuando se le consulta algo y lo hace a través de un profeta. Dios está declarando el juicio, duro juicio contra Nínive. El capítulo 1 de Nahum hace énfasis en la ira de Dios que conduce a la destrucción total de ese pueblo debido a la opresión a Judá. Como en otros casos, Dios usaría su poder, porque Él es todopoderoso, para derramar su ira contra los adversarios de su pueblo. Este poder de Dios era manifestado por potencias que llegaban para destruir un pueblo o era a veces mostrado por circunstancias, así como pasó tantas veces en el Antiguo Testamento. Actuaría por su desprecio al mal y por el amor a su pueblo. La ira de Dios se reveló, se manifestó contra este pueblo por su pecado y por su opresión a una porción del pueblo del Señor. Mire cómo el teólogo J.I. Packer explica esto sobre un Dios que es amor, pero también es ira. Pregunta, ¿podría un Dios que sintiese placer tanto con el mal como con el bien ser un buen Dios? ¿Sería un Dios que no reaccione negativamente al mal en el mundo moralmente perfecto? ¿Podría ser perfecto este Dios? Seguramente no. Por eso es precisamente que esta reacción adversa al mal es una parte necesaria de la perfección moral y es lo que la Biblia tiene en mente cuando se habla de la ira de Dios. Recuerden, Dios es santo, justo, bueno, perfecto. Entonces es natural de Dios estar en esta reacción contra el mal. Bueno, el último versículo de Nahum, si ustedes encuentran a Nahum, porque es más difícil encontrar a Nahum. Está ahí en los profetas menores, llegando por allá al final del Antiguo Testamento. El último versículo de Nahum 1. Esto del anuncio que el enemigo fue vencido. Vamos a leerlo juntos. Nahum 1:15. Miren, sobre los montes andan los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra tus fiestas, Judá, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Ha sido exterminado por completo. Miren esto qué interesante. Pablo está usando esta cita en Romanos 10:15 para decir que este es el anuncio, el mismo anuncio del Evangelio. El enemigo fue vencido. Para Judá era la paz y la libertad para cumplir sus rituales religiosos de adoración. Pero Pablo está citando Romanos 10:15, este texto, y otros similares que están en Isaías, para decir que el Evangelio es la extraordinaria noticia de que el adversario ha sido vencido. La paz. Ya se firmó este tratado de paz. El verdugo ha sido vencido y la ira en ese escenario ha sido aplacada. Por eso es que decimos que el Evangelio es la noticia de la paz para el que se sabe pecador. Dicho sea de paso, hermanos, cuando nosotros evangelizamos, cuando anunciamos a Cristo, deberíamos hacerlo con la seriedad de que Dios está irado contra el pecador. No es que nosotros llamamos a las personas a que sean mejores personas por el Evangelio. No es que el Evangelio te va a mejorar un poco la vida, vas a ser un poco mejor, te va a ir mejor, va a tener mejor sentido tu vida.
El Evangelio, tal como la Biblia lo presenta, es que hay un Dios airado contra ti que tiene el poder y la autoridad y el derecho a destruirte y a lanzarte a la condenación eterna y te propone un tratado de paz. Este es el Evangelio. Bueno, entonces es una ira provocada. No es parte de la naturaleza de Dios, sino que la provoca el mal. Pero, segundo lugar, esta es una ira moderada, moderada. Y cuando digo moderada, no quiero que pensemos en bajarle la calidad a esta ira. Es una ira seria, dosificada, almacenada. Si ustedes dan una pasada por el Antiguo Testamento, ven la ira de Dios derramada. Y la verdad no, ahí no parece moderada. Piensen, por ejemplo, en el diluvio. ¿Qué pasó en el diluvio? Una destrucción total. ¿Qué pasó en la Torre de Babel? ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? ¿Qué pasó con los egipcios cuando perseguían al pueblo del Señor? ¿Qué pasó con los israelitas, los enemigos de los israelitas, con Nadal y Abiú, con los espías, con Aarón y María, con Abimelech, con la familia de Saúl? Por cierto, en ninguno de esos casos Dios puso su ira sobre una persona justa. Bueno, tal vez ustedes recuerdan lo que pasó con Sodoma y Gomorra, que Dios le dijo a Lot: averigüe si hay 50 justos. ¿Y qué pasó? No había 50. Bueno, así como negociando con Dios. Entonces veamos si hay 40. Y no había 40. Y luego 30. Y luego más. Y no había ni uno. Entonces Dios derramó su juicio. Entonces la conclusión lógica es esta: Dios no derrama su ira sobre ninguna persona justa. Pero pasó una vez. Bueno, todas estas historias del Antiguo Testamento muestran cómo Dios derramó su ira justamente sobre los culpables. Ahora, en Sodoma y Gomorra había niños. Y había tal vez gente que diría buenas personas. Y dice que Dios derramó su ira justamente sobre estos pueblos. Bueno, también en el Antiguo Testamento, en el Salmo 103, dice que el Señor es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Así es que cuando decimos que la ira de Dios es moderada, la ira de Dios es moderada, aunque destruya a todos los culpables. Miren por favor este texto tan hermoso en el Nuevo Testamento, en Juan 3:36. Este es el Evangelio del amor y presenta la ira de Dios. ¿Cómo será derramada? El que cree en el Hijo tiene la vida. Pero el que no cree, la ira de Dios permanece sobre él. También podemos ver Romanos 9:22. Dios y su paciencia para los que eran objeto de su ira. Nadie los engaña, dice Pablo en Efesios 5:6. Por estas cosas viene la ira de Dios, el castigo, dicen en la Nueva Versión Internacional. Las malas noticias son las noticias de que Dios está airado. Y las malas noticias son muy importantes para poder ver y entender y escuchar las buenas noticias. Dios es perfecto en sus atributos y no podría ser justo y santo sin odiar, con todo, odiar el pecado. Nosotros debemos pensar esto: si nosotros somos imagen de Dios, ha de haber algo de nosotros que refleja esta parte del carácter de Dios respecto a lo que nosotros odiamos. Piensen que nuestras iras
son iras egoístas. Piensen que nuestra ira es porque eso me lo hicieron a mí. Nuestra ira es porque cómo me trataron a mí, cómo me decepcionaron así, cómo me dijeron esto, cómo hicieron esto conmigo. Y esa es la expresión de nuestra ira. Hermanos, nosotros deberíamos odiar lo que Dios odia. Y deberíamos hacerlo con tanta vehemencia. Bueno, si Dios es así de airado contra el mal, ¿por qué permite que el mal continúe en el mundo? ¿Por qué hay todos estos maltratos y abusos, injusticias? ¿Por qué no regresa hoy y borra todo esto? En 2 de Pedro 3:9 nos dice esto: el Señor no se tarda en cumplir su promesa. Según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente, paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios ofrece gracia y perdón en Jesucristo y la gente viene. Hay posibilidades de arrepentimiento. Hay posibilidades de fe todos los días. Dios es paciente y mantiene el llamado para la salvación. Pero el día de la ira de Dios vendrá. El día de la ira de Dios vendrá. Él no tiene prisa en traerlo, porque ese día será cerrada la puerta. Esta ira es una ira seria, santa, aterradora. Deberíamos temblar ante la ira de Dios, mis amigos, pero es una ira que Dios ha dosificado. Y quiere decir esto que Dios, en lo que estamos leyendo en Romanos 1:18, es que Dios revela una parte de su ira aquí, ahora, pero va a revelar otra parte de su ira después. Miremos por favor de nuevo en Romanos, ustedes que están ahí, ¿cómo es que es esta manifestación de la ira? Lo que se conoce acerca de Dios, versículo 19, es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 24. Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Los pecadores van en tres direcciones según este texto. Suprimen la verdad acerca de Dios, la suprimen, o intercambian la verdad por una mentira y adoran las cosas creadas en lugar de adorar al Creador. ¿Cómo revela Dios su ira cuando los pecadores hacen estas cosas? Lo que dice aquí es que Dios los entrega a sus pasiones. Yo sé que en nuestro entendimiento y en nuestra mente nosotros cuando vemos todo el mal decimos que Dios venga y los extermine y acabe con todo esto. Pero muy curiosamente Pablo dice que Dios los entregó a la pureza en la lujuria de sus corazones. Esta es una manera que tal vez nosotros no vemos, pero es una expresión de la ira de Dios. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes. Nosotros vemos que nuestra cultura está siendo destruida, arrasada por el mal. Y nosotros debemos clamar a Dios por misericordia, pensando en esto. Señor,
Lo que vemos a nuestro alrededor es un signo de tu ira y tu juicio. Sé misericordioso, Señor. Por favor, no nos abandones por completo. La explicación más probable es que la ira de Dios se revela en lo que se explica aquí, en estas palabras. La ira de Dios es ahora visible en su abandono de la humanidad a sus maneras elegidas de pecado y todas sus consecuencias. Dicho de otra manera, cuando nosotros vemos a las personas perdidas, hundidas en el mal, disfrutando el mal y el pecado, mucho de esto es expresión de la ira de Dios. Y por eso nuestra oración ha de ser por misericordia de Dios. Claro, porque nosotros vemos todo este mal y nos preocupamos y queremos hacer cosas para cambiar esta circunstancia y eso está bien, tenemos que hacerlo, pero nosotros debemos clamar por la misericordia, porque muchas veces estas son las formas en las que Dios está ejerciendo su ira. Dicho de paso, cuando el pecado sale a la luz, nosotros hemos de ver y celebrar la misericordia. ¿Recuerdan la historia de David y Natán? ¿Cierto? Que David cometió este terrible pecado, un pecado tras otro, al desear, llamar, traer a esta mujer, teniendo muchas posibilidades, muchas mujeres, su harén, y luego conspiró para matar a su esposo. Y un año escondiendo, un año pensando que nadie había visto, que nadie supo, y el Señor envió al profeta Natán, y bueno, le contó la historia de la ovejita y el hombre que tenía todo, y mandó a llamar la ovejita del hombre pobre, y su pecado salió a la luz. Nosotros debemos considerar esto, que el pecado salga a la luz es un acto de misericordia de Dios. Porque uno dice, qué vergüenza el pecado. La conciencia de pecado es un acto de misericordia de Dios. Si tú te sabes pecador, es un acto de la misericordia de Dios. Si tú miras hacia adentro de ti y encuentras pecados, es un acto de la misericordia de Dios. Porque su ira sería otra cosa. Esta ira está guardada, dice Romanos 2:5. Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esta es una ira que está expresada temporalmente en unas formas aquí. Dios está mostrando su ira, es real, pero Dios está almacenando su ira para un día. Toda la historia de la Biblia lleva un día en que Dios lidiará con todo el mal de una vez y para siempre. En ese día el juicio de Dios será completamente revelado. Este será el día de la ira en el que Dios recompensará todo mal. Dios hará esto en perfecta justicia. Nadie será acusado de un solo pecado que no cometió. El castigo por cada pecado coincidirá con el crimen. Toda boca será detenida porque todos sabrán que Él juzgó con justicia. Entonces Dios dará comienzo a un cielo nuevo y una tierra nueva y será el hogar de la justicia. Amigos, esta es la ira de Dios. Bueno, último puntico de los tres. ¿Cómo vamos del tiempo? La ira de Dios no solamente es ira producida, no solamente es una ira mesurada que Dios controla, que está contenida, que está expresándose en una parte, pero que está contenida, es una ira evidente, sino que este tercer puntico, la ira de Dios es sobre pecadores.
Yo creo que nosotros sí nos hemos creído muchas veces la historia de que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Hermanos, los que van a ir al pecado, a la condenación eterna, no son los pecados, son personas. En la condenación habrá gente. Juan 3:36, que lo leímos anteriormente, dice que el que cree en el Hijo es el que tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Noten por favor la palabra permanece sobre él. No es que la ira de Dios vendrá sobre los desobedientes. Él dice, la ira de Dios permanece sobre él. Ya está ahí. ¿Por qué? Porque Efesios 2:3 dice que por naturaleza somos hijos de ira. Es el estado en el que nacimos. Así es que yo quiero decir aquí que no es que nos podamos salir fácilmente de esta condición y de esta realidad de que Dios está airado contra nosotros. Porque de pronto usted tiene la tentación a decir, no, no, yo no, yo no. Eso es para los demás, para mis vecinos que son malos, perversos y huelen a azufre. No, nadie puede escaparse de esta realidad. Porque nacimos así, porque traemos esta naturaleza, porque somos hijos de ira, objeto de esa ira de Dios. Es el estado en que nacimos. Aquí está el problema. ¿Cuál es el gran problema? No es que estamos perdidos y necesitamos encontrar nuestro camino para la vida y ser mejores personas. Un viaje espiritual como tantas veces se anuncia. No es que estamos heridos y necesitamos una curita para la sanidad. El punto del problema es que somos pecadores bajo el juicio de Dios. Su ira divina está sobre nosotros y a menos que sea quitada, esta ira nos va a destruir y nos va a consumir. El Salmo 103, que es tan precioso, dice que no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Mire por favor. Y adelantico, el versículo 12. El versículo 12. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. A veces nosotros pensamos que Dios rebajó sus demandas, que Dios se volvió flexible con el tiempo, que ese Dios del Antiguo Testamento que era implacable con la ira, ahora rebajó su estándar para hacer como una ley a nuestra medida. La verdad es que no. No es que haya desechado eso o dejado al lado los dictámenes de su justicia divina. Claramente no es así. Romanos 3, 21 al 26. Lean por favor, lean por favor. Miren esta cita. Hoy les traje unas citas más aprovechando la pantalla. Acerca de el pecado y el castigo. Vamos a ver si la vemos acá. Miren por favor esto. Todo pecado es castigado. Allá y aquí, en el Antiguo Testamento y aquí, hoy y siempre. Ya sea en la persona pecadora o en su sustituto. La justicia retributiva de Dios fue satisfecha a nuestro favor en la persona de Cristo, quien sufrió la medida completa del castigo que demanda la rectitud y la justicia de Dios. Esta es la razón por la que podemos declarar con confianza que Dios no nos ha tratado según nuestros pecados. Es porque Él ha lidiado con Jesús de acuerdo a ellos. No nos pagará conforme a nuestros pecados porque Jesús ha recibido esa paga por ellos al ser castigado en nuestro lugar. ¿Ustedes se imaginan qué sería? Así como en el Antiguo Testamento cuando las personas pecaban y tenían que ofrecer sacrificios.
y tenían que derramar sangre de un cordero inocente. ¿Ustedes se imaginan cuando las personas tenían que hacer cosas para estar en paz con Dios? ¿Cómo sería para nosotros sin Cristo? Apaciguar la ira, calmar la ira de un Dios santo y justo. Lo que dice aquí no es que Dios haya rebajado sus demandas, las puso a lo más poquito para que nosotros podamos entrar, como a veces se hacen las leyes humanas. Sus demandas fueron las mismas. Su exigencia fue la misma. Su ira era la misma. Sus atributos fueron los mismos. Solo que su ira fue puesta en el único justo. Su ira fue puesta en el único justo. Pensemos en estas cosas a manera de aplicación sobre la ira del Señor. Mira las canciones que cantamos hoy. ¿No les parece muy hermosas las canciones que cantamos hoy sobre la ira de Dios? Todo el peso de su ira recayó sobre Jesús. Amigos y hermanos, nosotros debemos aumentar nuestra conciencia por el pecado. Nosotros deberíamos estar creciendo permanentemente en la seriedad del pecado porque lo que desata la ira de Dios es el pecado. Y no son los pecados escandalosos. Y no son los pecados de asesinato o de adulterio. La ira de Dios se desata por los pecados pequeños que tú consideras, por las cosas que guardamos, por las que escondemos, por las cosas sencillas que nosotros queremos pasar por alto. Glorioso Señor, que nos haga más conscientes de la seriedad de nuestro pecado, porque todos nuestros pecados desatan su ira. Nosotros también tenemos que evitar la sensación de legalista, de tratar de obedecer completamente para poder estar en la paz y en la comunión con el Señor. No ese es el objetivo. Nuestra obediencia, nuestra humillación y nuestro amor es la respuesta a la iniciativa. Todo pecado es castigado. Y la razón por la que nosotros no lo recibimos es porque alguien lo recibió. Esta es la noticia. Lo que desata la ira de Dios es el pecado. Tu pecado y mi pecado. Y recuerden, no es solamente los pecados de acción. Ya dijimos de los pecados de omisión. Y aquí todos entramos. No solamente cuando hacemos lo que prohíbe, sino cuando no hacemos lo que manda su ley. Hermanos y amigos, nosotros creemos que a Dios no le importa el pecado. Piense y verá. Nosotros creemos que a Dios no le importa nuestro pecado. Nosotros vemos a Dios distante e indiferente respecto al pecado nuestro. Queramos admitirlo o no, nosotros amamos el pecado. En vez de obedecer la palabra del Señor que dice, huyan del mal, nosotros corremos pero hacia Él. Nosotros amamos el pecado porque nos gusta. Porque no vemos las consecuencias, porque otras veces pasó y no hubo nada. Saldremos bien librados de esto, así como ha ocurrido las otras veces. Hermanos, nosotros debemos tomar en serio la seriedad de nuestro pecado. Bueno, el pastor Diego contó hace 8 días una historia que me pareció muy interesante. Algunas que él se inventa y otras que son de la vida real. Pero imagínense esta historia, los que están allá, y ustedes también. Imagínense ustedes al mejor esposo del mundo, el mejor.
el más protector, el más galán, el generoso, cariñoso, nunca llega tarde, se da cuenta de los detalles que se hace la esposa, no se le olvidan los cumpleaños. Imagínense ustedes el esposo más brillante de todos, elegante, hermoso, proveedor, sustentador, está ahí con todo. Es el esposo que no le importa cómo sea ella, que está para ayudarla, que está para atenderla. Este es el esposo. Pero la esposa le es infiel. ¿Qué pensarías? No, da mucha rabia. Y uno dice, eso no es justo. Lo peor es que él conoce a sus amantes. Y a veces sí quiere ir para destruirlos. Y así como dicen las canciones de despecho. ¿Has escuchado? Las canciones de despecho. Que los encontré con el amante y a los dos los maté. Y a veces quiere hacer eso. Pero así como en Oseas, él va y la busca. Él va y la ama. En el libro de Francine Rivers que nos hemos escuchado sobre el libro de Oseas, le dice Oseas a Gomer, es que tú necesitabas ese amor. Es que sin un amor así no habrías podido. ¿No te parece que nosotros somos así? Nosotros somos muy descarados con nuestro mal. Y Dios ha decidido no darnos su ira. Ha decidido darnos su amor. No ha pasado por alto nuestras faltas. Las ha puesto sobre Jesús. Cuando nosotros terca y descaradamente decidimos vivir en nuestra maldad, Él no ha rebajado en su santidad, en su misericordia. Pero nosotros resultamos por nuestra terquedad y nuestra dureza llevando la peor parte. Nosotros, el Señor nos atrae y nos ama. Hermanos, nosotros deberíamos odiar al pecado tanto como Dios lo odia. Este es el anuncio del Evangelio para mí. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio para todos. Nosotros hemos de odiar el mal, el pecado. Quizá algunas cosas que nosotros queremos pasar por alto. Cuando decimos que eso no importa, cuando decimos que eso se resuelve, que después volvemos a hablar, que son cosas superficiales, que son cosas pequeñas, por todos nuestros pecados, Cristo se ha entregado, Él se ha dado. Esto es lo que nosotros anunciamos en el Evangelio, que la ira de Dios fue aplacada por el único justo. Nosotros realmente muchas veces el Evangelio se nos vuelve un paisaje y pasamos por él rápido y vemos todo muy rápido. Pero nosotros los que somos papás pensamos en nuestros hijos y decimos, Dios entregó a su hijo. Dios lo puso allá en esa cruz y lo hizo en amor por mí. Yo quiero animarte para que pienses más a menudo en esto.
Yo quiero animarte para que pienses más a menudo en esto, en tu vida de fe, en tu cotidianidad de la fe, en las luchas que tienes con tus pecados preferidos. Piensa en esto, la ira de Dios por esos pecados es seria, es profunda, es para tomar en serio nuestra vida. Dios realmente está airado y nosotros no caemos fulminados por el poder de Dios, porque su ira fue puesta en Jesús. Y esa es la razón por la que nosotros podemos celebrar y cantar y gozarnos. Así es que fue costoso para él poner toda su ira en la cruz. Fue costoso para él. Tomemos en serio nuestro caminar con Cristo. Tomemos en serio el proyecto de santificación en que Él nos ha puesto. Tomemos en serio que Él está usando circunstancias, personas, disciplinas espirituales, la iglesia, los hermanos, el rebaño, el grupo homogéneo, que Él está usando todo para producir su gloria en nosotros. Y fue costoso para Él. Termino con esto, Romanos capítulo 5, versículos 8 y 9. Termino con esto para que adoremos al Señor, cerrando esta celebración. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él.